sin ellos darse cuenta para hacerse rico. Pero cuando el diablo empieza a jalar para lo suyo, empieza llevándose familiares. Porque el enemigo, el Señor lo reprenda, es así. El que le vende el alma a Satanás, él reclama el que tú le vendiste. Pero también si tú dejas y le permites y no te conviertes a Cristo, no rompe un pacto y sigue arrastrando y se lleva a la familia entera. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con esta vasta audiencia y con todas las personas que día tras día están sintonizando Excelencia Cristiana Televisión en su segmento Testificando con Excelencia y Conociendo el Mundo Espiritual. Les habla el evangelista Dionis Luis, un honor que el Dios del cielo nos da el poder ser parte de cada uno de ustedes. En este día de verdad que estamos privilegiados, estamos contentos, estamos más que bienaventurados por tener la dicha de poder ser parte de ustedes en esta generación. De verdad que sí. Entonces queremos externarle el agradecimiento a esa persona que nos están sintonizando, que día tras día están comentando, están activando la campanita, están dándole me gusta a estos contenidos de poder que está saliendo de acá. De verdad queremos también invitar a alguien que si no se ha suscrito a la plataforma, que se suscriba y sea parte de este canal. Queremos agradecerle también, dicho sea de paso, para que sea parte. Gloria al Señor. Hoy tenemos la oportunidad de tener acá un hombre de Dios que trae una palabra, que trae un testimonio de poder, y quiero que él se presente a la audiencia. Amén. Dios le bendiga grandemente a cada oyente. Amén, amén. Bendecimos la vida de este profeta también, que está en medio nuestro, que fue un canal para estar aquí en este momento. Amén. Pero sabe que es importante que cuando nosotros, el mayor testimonio que uno puede dar es de Jesucristo principalmente. Amén. Pero ante todo vamos a darle una apertura a la palabra, pero voy a presentarme. Mi nombre, para el que no me conoce, es Eduardo Genao Rojas. Es más que un placer estar aquí en este lugar. Me siento en confianza porque esto es de Dios. Y en la cosa de Dios siempre me siento en confianza porque soy hijo. Amén. Y el que es hijo siempre se siente en confianza en lo que es de su padre. Así es, mi hermano Eduardo. Dios te bendiga mucho. Amén. La paz del Señor sea contigo, mi hermano. Hermano, no queremos estropear más el tiempo. Vamos a aprovecharlo al máximo y el escenario es tuyo, mi hermano Eduardo. Fluye con libertad, que el Eterno sea contigo. Amén, amén, hermano mío. Vamos a buscar rápidamente, vamos a tener una apertura de la lectura de la palabra. Y se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 15. Siempre Dios, cuando tiene promesa con alguien, lo primero que empieza es revelarle. Wow. Cuando Dios tiene planes y propósito contigo, lo que empieza es las visiones y las revelaciones. Muy fuerte. Para que tú seas guiado por medio de la revelación y las visiones. Por eso estamos dando el testimonio de hoy. Amén. Amén. Wow, tremendo. Y por ser palabra de Dios, vamos a leerla bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Dijo también:
a Abraham, mira que no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo de mi casa, uno nacido en mi casa, en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no tema, no te heredará sino un hijo tuyo, el que te heredará. Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Wow. Tremendo. Gracias por tu palabra, Dios. Tus palabras son verdad, son justicia. Tus palabras son las que nos guían a tu justicia, a tu verdad. Tus palabras son las que direccionan nuestros pasos, nuestro camino, nuestro sendero al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, que Jesús sea glorificado a través de tu palabra. Gracias, Y Señor. que a través de este testimonio, Señor, muchos de aquellos que me están viendo, Aleluya. que me están escuchando en este momento, reflexionen y se detengan del mal camino que andan. Sí, Señor. Y se arrepientan, Señor, y para que vean que tú traes cambios sobre cada persona y que tú puedes cambiar lo más mal que pueda andar una persona. Tú eres el único que puedes hacer el camino para bien a un hombre de Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Increíble, mi hermano Eduardo. Dios te bendiga mucho. Amén. El escenario es tuyo. Fluye con libertad, sin miedo, mi hermano. Amén. Amén. Vamos a hablar de un poco de mi testimonio. Amén. Porque siempre cuando tú vienes de una generación del catolicismo, vamos a decir, Wow. desde tu niñez, de lo que tú conociste, desde que tú naciste, empezar a hablar de tu niñez. Por ejemplo, yo principalmente vengo dado de una familia católica, vamos a decir, católica empedernido, vamos a decir así. Wow. El catolicismo desde niño, lo que le enseñaron a ellos fue eso. A mí me enseñaron eso mismo. Yo me bauticé en el catolicismo, tomé del pan, hice la confesión, todo lo que se lleva en lo que es en el catolicismo. Pero ¿qué pasa? No hay un respeto hacia lo de Dios. ¿Por qué te digo que no hay un respeto? Porque Dios es santo. Y cuando tú no te santificas a guardar lo que Dios te manda que guarde, tú andas irrespetuoso en algo que tú no conoces. Sí. Dios primeramente empieza a tratar con uno. Conmigo empieza Dios a tratar desde niño. Dios empezó a tratar con él. Yo no sabía cuál es la voluntad y el propósito de Dios. Yo me hacía muchos sueños de cosas espirituales que iban a pasar ahora en el momento que estoy viviendo. Viví momentos de tristeza, de soledad desde niño. Quizá de menosprecio, porque quizá habían privilegios entre mi familia, otro más. Pero yo siempre nos criamos siempre en una finca donde el cual la gente éramos católicos. Decíamos que era católico, pero no visitaban una iglesia. Y ese es el peor error de una gente que dice ser de una religión, pero no escudriñar las escrituras porque no te van a dar una enseñanza. Wow. Simplemente por lo que escuchas. Eso pasaba con nosotros. Nosotros decíamos que éramos católicos desde niños, pero no escuchábamos la palabra, no leíamos las palabras porque no había quien nos la explicara. Wow. Y cuando vamos creciendo con esta fe, esta religión, y no sabemos ni dónde estamos fundados. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos caminando en el transcurso, vamos creciendo, estamos escuchando la palabra de Dios por medio de sacerdotes, que se nos predica simplemente porque ellos lo dicen, Sí. no porque nosotros lo estamos escudriñando por las escrituras. Pero Dios siempre, cuando tiene grandes propósitos con alguien, siempre hay un testimonio que te saca. Amén. ¿Qué sucedió? Dios, fui creciendo en el catolicismo, hice todo lo que había que hacer. Llegué a un momento que me congregaba, a veces los fines de semana, sábado, los domingos, que había la misa, íbamos a la misa, compartíamos. Bien, pero siempre el temor de Dios está dentro de tu corazón. Amén. Y cuando tú vas creciendo con ese temor a Dios, por los propósitos que Dios lleva en tu vida, llega un momento que ya tú empiezas a adquirir conocimiento de lo que es el mundo y la tiniebla. Te hablan del diablo, pero teme de hablar del diablo porque no lo conoce. Pero cuando ya tú entras al evangelio, cuando yo iba a entrar al evangelio, Dios empezó a tratar en sueños conmigo. Yo me hacía muchos sueños donde yo me veía que estaba soñando que me veía en escenario grande. Me veía que yo tenía cruzada de un lugar a otro. Cruzada grande, donde yo veía mucha multitud que me seguía. Y mientras yo veía esa multitud que me seguía, cuando yo levantaba la mano, yo decía, Dios le bendiga. Cuando yo decía Dios le bendiga, que levantaba mi mano en alto, yo veía a la gente que caía como si fuera cuando tú sacudes una mata que tiene mucha hoja seca. Yo veía a la gente que cayendo por tierra, gente siendo libertado, gente sanado. Y yo veía que Dios me usaba mucho libertando personas endemoniadas en los sueños.
Pero yo no entendía qué era porque yo era católico y no sabía, porque no leía la Biblia, no conocía de lo que es la palabra. Wow. Porque yo la leía. Después, ya en el tiempo que entra una enfermedad que estaba azotando mucho el país, y era la chikungunya, muchos conocen. Sí. Y ahí empezó Dios a tratar conmigo. Una noche estaba tomando alcohol y estaba haciendo coro con ambiente con una gente delincuente de la calle. Wow. Y mientras estaba haciendo ambiente con ese tipo de gente, que eran gente muy dado a la drogadicción y tanta, pero yo no era de ahí. ¿Qué sucede? Llega un momento que al otro día amanece, yo me acosté bien tarde, y al otro día yo amanecí con esa ansiedad de ir a la iglesia. Y eso me decía en la mente, ve a la iglesia, 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 ve a la iglesia. Bueno, fui a 3 iglesias y estaban cerradas. Wow. Y cuando voy que están cerradas las 3 iglesias, me estoy nervioso, estoy incómodo. Fui a la iglesia donde me estoy congregando hoy. Y cuando voy está abierta, hay un profeta que se llama Manuel Medina. Él es pastor ahora mismo. Que por cierto, él estaba acá en estos momentos. Y sucede que cuando él empezó, que me vio, que yo entré a la iglesia, me dijo, profeta, yo veo que en ti Dios tiene propósito grande. Y el diablo te quería matar a ti por causa de qué? De que hay un propósito de Dios en tu vida. Y cuando él empezó a profetizarme, tranquilo, yo trabajaba en una farmacia en ese entonces. A los 2 o 3 días dejé el trabajo. Y a los 3 días de dejar el trabajo que puse a otra compañero, otra persona que trabajara por mí, lo mataron a esa persona. Wow. Él me lo había profetizado antes de que fuera a acontecer. El profeta me había dicho que me iban a matar, pero que Dios tenía propósito conmigo que no lo permitió. Mataron a la otra persona que dejé trabajando. Wow. Justamente Pero, en el puesto tuyo. en el puesto mío, exactamente. Vino una patana, le pasó por encima, porque la farmacia donde estaba usaban hechicería, brujería. Wow. ¿Qué sucede? Ya cuando viene toda esa cosa, los demonios cuando empiezan a pedir sangre, ¿qué pasa? El que no se opone a la voluntad diabólica, el que conoce de la voluntad de Dios, tiene temor. Y cuando Dios tiene propósito con una gente, Dios lo saca y no permite lo que vaya a acontecer anterior. Wow, tremendo. Entonces, estás diciendo que la farmacia donde laborabas, donde trabajabas, como, ¿en qué posición trabajabas? Yo era mensajero. Mensajero, ok, es lo que andan en el motor llevando, ok, perfecto. Entonces, dices que ahí la farmacia estaba bajo influencia de pacto de hechicería y de brujería. ¿En qué consistía esto? No sé, porque mayormente hay gente que lo usa en la brujería para producir dinero, para ellos Wow. hacerse, enriquecerse, Cliente. para hacer clientela. Muchos usan ese medio de brujería para hacerse ricos. Pero Wow. hay otros que no saben a qué conlleva porque hacen pactos diabólicos por medio de los ritos satánicos, sin ellos darse cuenta para hacerse ricos. Pero cuando el diablo empieza a jalar para lo suyo, empieza llevándose familiares. Porque el enemigo, el Señor lo reprenda, es así. El que le vende el alma a Satanás, él reclama el que tú le vendiste. Pero también si tú dejas y le permites y no te convierte a Cristo, no rompe un pacto y sigue arrastrando y se lleva a la familia entera. Wow. Entonces, el enemigo empezó a pedir sangre. La hechicería empezó a pedir sangre y ahí fue que murió el amigo tuyo. Yo Wow. digo que pasó en esa circunstancia así. ¿Por qué? Porque desde hace mucho yo me sentía depresivo, muy fuerte depresión, y eso me decía que me quitara la vida, que me trallara en el Wow. motor que andaba. En la calle yo andaba y era nervioso, incómodo, por la presión que tenía. Es como decía anterior, estaba un poco endeudado. Dios Y mío. con la deuda que tenía me trajo depresión. Por eso tú ves que mucha gente a veces por la deuda y la presión que el enemigo le mete, que se quite la vida porque mira, nadie está con él, porque esto, y Dios te dice, mira, búscame, te necesito porque voy a hacer cosas grandes contigo, que te voy a bendecir. Y el enemigo le está ocultando la verdad a la humanidad. Tremendo, tremendo, mi hermano. Entonces, luego que pasa esto, que te conviertes y ves la muerte de tu amigo, ¿cómo llegó ese impacto a tu vida? ¿Cómo lo viste? ¿Cuál fue tu reacción? Mi reacción mayormente fue afirmarme más dentro del evangelio, siendo nuevo creyente. Y pude entender que para tú crecer, tú tienes que unirte a una gente espiritual que tenga más conocimiento que tú, para adquirir conocimiento de lo aquel que tiene el conocimiento delante de ti. Y tú seguís su paso. Wow, tremendo, tremendo, mi hermano. Entonces, ahora ya eres cristiano. Te conviertes y estás yendo a la iglesia. ¿Cuál fue tu primera experiencia espiritual? ¿Cómo te adentraste al mundo espiritual? Me has contado detrás de cámara que has tenido algunas experiencias espirituales para la gloria del Señor. ¿Cómo fue entrando esa experiencia espiritual a tu vida?
¿Cuál fue la reacción tuya? ¿Cuál fue ¿Recuerdas todavía la primera experiencia espiritual que tuviste? ¿Cuál fue la impresión de tu vida al tener ese momento con el Señor Jesucristo? Mira algo, siempre Dios, el que tiene una experiencia, primeramente uno empieza a tener experiencias en los sueños. Amén. Dios primeramente empezó revelándome en sueños. Me hice muchos sueños, me hice muchas revelaciones, donde Dios me mostraba que yo estaba echando demonios fuera, y que eran demonios fuertes, que a veces me sentía debilitado en sueños, pero después se presentaba literalmente, a veces yo iba a congregaciones a predicar, y se me presentaban estas personas endemoniadas. Wow. No uno, mucho. A veces yo llegué a mucha iglesia haitiana, principalmente, que cuando yo manifestaba unas palabras, se manifestaban 3, 4 y 5 gente endemoniados. Y Wow. a veces yo me detenía a ver qué era lo que estaba pasando, porque a veces cuando pasan cosas así, tú tienes que mirar en el espíritu, meterte en el espíritu y profundizar qué es lo que está pasando. Dios mío. ¿Qué sucede? Cuando yo veo todas estas circunstancias, que yo veo tanta gente cayendo por tierra, por medio de una palabra que yo manifestaba, y cuando iba a orar por alguien, se manifestaban 2 más, y 3, 4 y 5. ¿Qué sucede? Yo dije, hay algo aquí que está pasando, que no es normal. Yo digo, hay una bruja que está haciendo que se manifieste para que yo no llegue donde ella está. Wow. Cuando yo estoy predicando y estoy ministrándole a varias personas, caen mucha gente y digo, algo está pasando aquí. Andaba un compañero conmigo, le digo, está pasando algo aquí. Hay una bruja. Me dijo, sí, yo la vi en la bruja porque ella me lo dijo. Y cuando acontecen estas cosas espirituales, yo sentía la guerra y la opresión. Wow. Porque cuando tú estás viviendo, estás en el mundo de la tiniebla, estás zarandeado por medio de ese medio, tú estás peleando una batalla espiritualmente que tú desconoces. Y cuando tú empiezas a entrar en el mundo espiritual, que empiezas a batallar con esa batalla, es incómodo mentalmente. Tú pasas momentos que tú dices, wow, ¿qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque la opresión no te deja casi ver más para adelante. Y tú empiezas a pelear con esas guerras espirituales. Wow. ¿Y qué pasó en ese momento que te diste cuenta que era una bruja que estaba ahí en el momento? ¿Qué pasó? Bueno, cuando terminamos de predicar, la bruja salió delante, y el compañero que andaba conmigo me dice, mira, fulano, es así como tú dices, había una bruja. Porque ella me habló y me dijo, yo creo en Dios, pero también creo en los misterios. Ella misma se descubrió de que ella era una mujer de misterio. Una mujer que era bruja, en pocas palabras. Porque a veces la falta de visión en las congregaciones, a veces estamos con el diablo dentro de la iglesia y no lo sabemos por qué no tenemos visión. Wow. Y es algo que hoy se está, los hombres estamos un poco más afincados a las cosas de este mundo, y estamos perdiendo la visión, la poquita visión que tenemos de Dios, no la podemos perder por cosas de este mundo. Por eso estoy declarando y hablando lo que estoy hablando, para que aquel que me está oyendo, aquel oyente que me está escuchando, que no te enfoque en las cosas de este mundo, porque el mundo de la tiniebla está zarandeando a la tierra. Pero hay un Dios que clama por cada uno de nosotros para que nuestra fe no mengue. Wow, tremendo, tremendo, mi hermano. Entonces, hablas de que en alguna campaña veía manifestación de demonios y eso. Entonces, en la madrugada, aún durmiendo en el día, ¿te visitaban algunos de esos seres, de esos espíritus? ¿Se te enfrentaban cara a cara? ¿Hablaban contigo en visión? ¿Se te revelaban? Mira, mayormente yo me hice muchos sueños donde yo me tiraba de rodillas y me quedaba dormido. Venían demonios de alta jerarquía y me frisaban. Wow. Me frisaban a un tal grado que yo no podía hablar. Nada más decía, te reprendo, te reprendo, te reprendo. Y nada más podía mover los dedos de los pies, porque estaba el cuerpo entero frisado. Por eso son las experiencias que Dios empieza a mostrarle a uno, para que uno empiece a tener poder de parte del Señor. Primeramente, si tú no tienes experiencia, no hables de lo que tú no conoces. Amén. Porque cuando tú conoces de algo que tú conoces, cuando viene la guerra, tú no la puedes resistir. Amén. ¿Y qué sucede? Yo estaba orando, muchas veces me pasó eso, y venía esta ola, esta sombra negra, Wow. mientras yo estaba orando, y me arropaba, que me frizaba, que yo no podía ni orar. Solamente me salía en el espíritu, te reprendo. Cuando decía, en el nombre de Jesús, esa sombra salía corriendo, que a veces había momentos que estaba orando, y orando me agarraba esa sombra. Y cuando estaba forcejando, y yo decía, te reprendo, y cuando decía, en el nombre de Jesús, yo no me movía a la silla. Yo dormía en la iglesia haciendo silicio. Y
Y yo escuchaba la silla cuando se la llevaban por delante. Cuando decían el nombre de Jesús. Wow. Experiencia muy fuerte. En una ocasión estaba con un joven, un hijo mío en la fe, que se convirtió conmigo. Yo le estaba instruyendo, le estaba enseñando, le estaba ayudando. Y detrás de él andaban muchos espíritus. Y yo le decía a él, no te descuides, métete en ayuno y oración porque hay espíritus que están detrás de ti, Sí. de esto y de esto. Yo le decía muchas veces, pero él no se llevaba. No se llevaba. Y alguien le estaba dando malos consejos, que no se llevara de mí, porque yo lo que quería infundirlo a un ayuno que no tenía que hacerlo. Wow. Porque qué sé yo qué, no tiene que hacer sacrificio. Muchos le dicen no haga sacrificio para Dios. Pero cuando tú eres un nuevo creyente, si tú no haces sacrificio y no lees las escrituras, no puedes adquirir conocimiento de lo que es Dios. Amén. Y en esos momentos cuando llegaste a lidiar con lo que estaba peleando contra tu amigo, te dio la cara en un momento determinado ese espíritu. ¿Has tenido tu experiencia con espíritus que tienen nombres, denominaciones en el mundo espiritual? ¿Se te han presentado y luego se te han anticipado? Porque hemos escuchado de espíritus que han tratado de detener a los hombres de Dios para que no vayan a la campaña, para que no ministren la palabra. Y de hecho, aún predicando la palabra y la gente recibiendo la liberación, esos espíritus van en contraataque y van por revancha sobre un familiar, sobre tu vida, provocan accidentes y así sucesivamente. En tu jornada ministerial, ¿has tenido roce con espíritus de esa índole? Me he encontrado con muchos demonios que me han confrontado en cuerpo. Y me lo han hablado así, literalmente. Me lo han dicho. Tú donde quieras que estoy, tú me echas afuera, tú me molestas, tú me fastidias. Me lo han dicho en varios cuerpos. Wow. Me lo han dicho, mira, fulano, tú me fastidias, donde quiera que estoy, tú me echas afuera, tú me molestas. Tú me tienes alto, me tienes cansado, me lo dicen los mismos demonios. Pero yo me he hecho revelaciones en sueños, Dios me ha tomado en sueños, donde yo me he visto con demonios, que hasta los nombres se me han olvidado de los demonios, que yo he orado por personas en el sueño y caen endemoniados. Y el mismo demonio me ha dicho, yo soy fulano de tal. Wow. Como que dice, tú tienes que respetarme porque yo soy fulano de tal. Dios mío. Y se me han presentado así y me han enfrentado. Y han llegado un momento que se me han parado porque me he sentido tan débil, sin fuerza en el sueño. Sin fuerza que no ha podido levantarme. Que cuando el demonio se levanta, yo también me levanto y le he puesto la mano en la cabeza. Y le digo, suéltalo. Cuando digo suéltalo, caía la persona. Wow. En el sueño. Y yo entonces despertaba, así mismo cansado. Porque cuando tú estás luchando con lucha, es como si fuera algo literal, Dios mío. espirituales. Y he vivido mucha experiencia sobre eso. Cuando Dios te está capacitando en el mundo de los espíritus, te está capacitando para que tú tengas conocimiento y madurez de lo que es la vida que tú estás caminando delante del Señor. Si estás caminando íntegro, Dios te muestra la integridad por medio de ¿qué? Cuando se manifiestan los demonios. Porque si tú andas mal delante de Dios, los demonios te lo van a decir. Wow. Públicamente, te hacen avergonzar porque ese es el objetivo del diablo, el Señor lo reprenda. El enemigo siempre lo que quiere buscar impresionar. Por eso tú te das cuenta que cada vez que tú vas a una campaña, a veces se manifiesta en tú iniciando las campañas a predicar. Y tú te preguntas, ¿pero qué está pasando? Es para distraer a aquellos oyentes, para que no reciban la palabra de Dios. Tremendo. Y yo lo he vivido eso en muchos lugares que lo he ido predicando. Wow. Estaba predicando estaba en Sábana Perdida, en una campaña bien grande. Y no conocía el pastor que me invitó. Me invitó una amiga mía llamada Jamie. Cuando me invita esa joven, que Dios la usa mucho, por cierto, esa joven me invita para esa campaña. Y yo prediqué. Y cuando yo estoy orando en la noche, el Señor me revela, me dice, hay un brujo que se llama Samuel Hernández, que es el principal que gobierna en ese sector. Wow. Hay otro que se llama fulano de tal y empezó a darme los nombres de los brujos que estaban en el sector. Pero ¿qué sucede? Cuando Dios empieza a revelarme todas estas cosas, yo no me turbo. Yo sigo clamando, Señor, ¿qué tú quieres que yo dé al pueblo? Cuando yo prediqué el mensaje, que yo empecé que me pasaron el micrófono a mí, empezando la campaña, yo dije, aquí hay un brujo que se llama fulano de tal. Y la bruja que vino a ensuciar la calle para que este culto no se dé, ella misma va a tener que venir limpiando la calle, arrastrándose. Wow. Se manifestó como a una esquina. Se manifestó y así mismo venía limpiando la calle como yo manifesté mío. las palabras y vino a donde yo estaba.
Y seguí predicando porque no detuve. Le dije, aquí va a pasar algo grande. Aquí va a pasar muchas cosas hoy. No te turbes porque eso es sencillo lo que está pasando. Aquí hay mucha gente que están endemoniados. Wow. Como estamos hablando de ese espíritu, de los espíritus. Cuando estamos en la campaña que estoy predicando, me está haciendo una guerra, una contraguerra. Hasta las palabras se me están queriendo olvidar de las que estoy ministrando en el mensaje. Todo el mundo gozándose, pero que el demonio está al lado mío. Yo le dije, te tranquiliza y no te mueves más de ahí. ¿Qué sucede? Cuando le digo que se tranquiliza porque me obedece, porque me conoce en el mundo espiritual. Amén. Porque los espíritus, si tú no te das a conocer en el mundo espiritual, no te da a conocer primero que en el mundo físico. Le va a pasar como los hijos de Seba. Wow. Que a Pablo conozco y aquí ustedes quiénes son. Así hay muchos en estos últimos tiempos que no se dan a conocer en el mundo de las tinieblas, no se dan a conocer en el mundo espiritual, no tienen intimidad con Dios, no tienen profundidad en la intimidad con Dios. No se puede revelar en los secretos, primeramente para manifestarse lo que va a ser público. Wow. Y eso pasa en el mundo espiritual y en el mundo físico. Primeramente en el mundo espiritual tú tienes que darte a conocer quién tú eres, que te dé a respetar. Wow. Lo principal de un creyente tiene que darte a conocer en el mundo espiritual. ¿Cómo? Sí, sí, sí. En el secreto. Porque dice la palabra de la oración en Mateo 7. La Biblia habla claramente de la oración. Que cerrar la puerta. Hay muchos que a veces tienen la puerta cerrada, pero hay brechas abiertas que le dejan para que el enemigo les robe lo que están buscando en el secreto. Sí, 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 sí. Dice que tu Padre que ve en los secretos te recompensarán en público. ¿Qué sucede? Dios te dice, abre, ven a mí en oración, en el secreto, tu intimidad, tú orando en el secreto. ¿Cómo tú oras en el secreto? En el espíritu. Aleluya. Cuando tú te das a darte a conocer en el mundo espiritual, en el secreto, primeramente, ante Dios íntegro, que ya tú te conoces y conoces a Dios por medio de la intimidad que hay en ti, ¿qué acontece? Llega el momento que Dios empieza a revelarte lo que es tu contrario, tu adversario. No procure primeramente ver al adversario físicamente, porque hay mucha gente que quiere buscarle al adversario físicamente si nuestra lucha es con el diablo. Wow. Por eso tú estás viendo que hay mucha controversia entre religiones y entre doctrinas hoy en día. No voy a hablar de doctrina porque muchos son religiosos entre doctrinas. Sí. Y cada quien defiende lo que es sus propios bienes. Así mismo. Y guarda lo que es su propio bienes. Pero no vengo a hablar de doctrina. Vengo a hablar de un testimonio que cualquiera puede hacer un cambio. ¿Por qué? Porque estos son momentos difíciles, tiempos difíciles donde Cristo ya viene. Wow. Y ya la venida de Cristo está más cerca. Y todo el que es se va a manifestar lo que es. Físico. Pero en el mundo espiritual ya hace rato tú te desconociste del mundo espiritual. Wow. Te desintegraste de lo que es el mundo espiritual. Increíble, mi hermano. Eso es tremendo. Entonces, ¿qué pasó con la bruja? Después de que usted empezó a predicar, te estaba suministrando a la mente para que se te olvidara la palabra y todo, los ataques demoníacos. ¿Qué pasó con aquella mujer cuando usted terminó el mensaje? Yo seguí predicando y después que terminé el mensaje, ya sentía tanto ataque antes de terminar el mensaje que yo detuve el mensaje y oré por liberación. Dios la libertó. Puse que alguien hiciera que confesara a Cristo. Luego, yo le dije que aquí va a pasar algo grande porque aquí hay mucha gente endemoniada. Le dije yo, ¿qué sucede? Gloria a Dios. Aleluya. Sucede que cuando esta mujer ya Dios la libertó, había muchas jóvenes, muchos jovencitos ahí, que cuando empecé a orar por liberación, a ministrar liberación, ahí había más de 30 o 40 carajitos endemoniados, de 11, 12, 13, 14 años. Wow. Mucha gente, yo le decía a ellos, yo le decía a ustedes que aquí iba a pasar algo grande. Y la gente preguntaba, ¿y quién es ese muchacho? ¿Quién es ese muchacho que Dios lo usa tanto? ¿Quién? Porque no lo conocían. No me conocían. Porque fue una persona nueva que llegó al lugar. Sucedió que en el momento dado que estaba pasando lo que estaba pasando, la guerra que yo estaba peleando, muchos no la estaban viendo. Amén. Porque el que está ministrando bajo donde hay muchos demonios, influencia demoníaca, es difícil. A veces tú te trancas y hasta la palabra que tú vas a manifestar de tu boca se te tranca. No sale. No salen. El que ha tenido experiencia de lo que es esto que estoy hablando, sabe de lo que le estoy hablando. Wow. ¿Y qué sucede? Cuando sucede que todas estas cosas
Y empezaron a manifestarse todo eso. Me dieron casi las 12 de la noche, ministrando liberación. Wow. Y yo tuve que dejar personas en el suelo endemoniados porque eran tanta carga que estaba. Y el tacita que andaba conmigo también quería irse. Y hay que ser... Déjate que los hermanos resolvieran. Exactamente. Y respeto también a cómo Dios me llamó. Cuando Dios me escogió, que yo amanezco, cuando fui a la iglesia me convertí y empezó Dios a tratar cosas profundas conmigo. Muchas cosas profundas. Y yo a obedecerlo. Amén. Me convertí y cuando me convertí, empecé hasta de la casa, me fui de mi casa. Empecé a dormir en la iglesia. ¿Por qué me fui de la iglesia? Me fui de mi casa, me fui para la iglesia a dormir. Yo pagaba mi casa y dormía en el silicio. ¿Por qué? Porque yo entendía que si seguía en mi casa, como yo vivía una vida desordenada, iba a seguir en el mismo desorden, porque cada persona, cada mujer que me fuera a visitar, quizá a decirme, mira, yo quiero hacer algo contigo. Ya iba a encontrar techo. Yo iba a encontrar el hecho, iba a escogerlo. Wow. Pero yo, para serle fiel a Dios, decidí tomar posiciones. Porque cuando tú te conviertes a Cristo, tienes que aprender a tomar decisiones y posiciones. Wow. Si no, lo podemos ver que en el principio Dios posiciona a Adán. Y Dios le da una posición. Y le dice a Adán, mira, señoréate de los peces del mar y de todas las cosas creadas. Pero ¿qué pasa? Le dio cabida a lo que es más el pecado. ¿Y qué pasó? Hoy estamos viviendo nosotros esa consecuencia. Wow. Tremendo, tremendo, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo más extraordinario que has podido vivir en tu jornada evangelística? Lo más extraordinario que has podido vivir en el mundo espiritual siendo creyente. Lo más importante de un creyente es que Dios te acepte, principalmente en el mundo espiritual. Wow. Y que tú tengas apoyo de tu Creador. Porque yo te puedo decir, yo soy cristiano, evangélico, pero no tengo apoyo de Dios. Porque mucha gente tiene apoyo, pero apoyo de los hombres, como lo estamos viendo hoy. Todo el mundo te halaga, pero cuando tú tienes una falla baja espiritual, en vez de orar por ti, lo que te maltratan. Wow. Te matan espiritualmente. Porque no conocen qué tú estás viviendo y por dónde tú vienes. Aún tú siendo del mismo redil. Aún tú estando en la misma barca que ellos. ¿Qué pasa? Cuando tú entiendes que tú eres un hombre de Dios y que esa persona es un hombre de Dios, cuando tú caes, cuando tú eres de Dios y el que es de Dios también te vas a defender. No te vas a señalar, no te vas a acusar. Y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Que mucha gente estamos dándole acepto a los hombres. Los hombres no están dando acepto en nuestro ministerio. Estamos fluyendo en nuestro ministerio, pero no nos estamos dando de cuenta de que no hay un acepto espiritual que nos está aceptando en el mundo de la tiniebla. Wow. Increíble, mi hermano. El mundo de la tiniebla es tan fino y es tan real que muchos lo desconocen y muchos lo ignoran. Por eso la Biblia dice que no ignoréis la maquinación del diablo. ¿Por qué? Porque cuando tú ignoras la maquinación que el diablo tiene contra ti, tú no eres una amenaza para él, sino que él es una amenaza para que tú salgas del evangelio. Wow. Por eso mucho hoy tú lo ves fluyendo en la emisora y en tantos canales de televisión. Pero cuando viene la ola fuerte, tú lo ves descarriado mañana. Ay. Porque no buscan un fundamento donde Dios sea su apoyo, donde Dios sea su sustento, que cuando ellos vayan al secreto, Dios diga, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Por eso era que David siempre era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué era conforme al corazón de Dios? Porque David siempre consultaba a Dios antes de que iba a hacer las cosas. Wow. Hoy en día estamos viendo gente que están consultando al hombre. Tú vienes como profeta y me dices, mira, yo voy a meterme 7 días en ayuno y oración. Ya tú como profeta vienes y me dices, mira, Dios quiere que tú te metes 7 días en ayuno. Tú lo consultaste con Dios. Tremendo. Y mientras tú no estés consultando las cosas con el Creador, no puede venir una revelación de contra el enemigo. Wow. Pero cuando tú tienes una relación con Dios y tú confiesas a Dios todo lo que tú vas a hacer o lo que tú piensas hacer, Señor, ¿qué tú crees? Si esto me conviene. Ya entonces Dios te da la respuesta, te va a dar la respuesta si es cierto lo que Él quiere que lleve a cabo, lo que tú vas a hacer o no. Él te da una respuesta. Pero hoy estamos buscando respuestas de los hombres. Y la respuesta de los hombres siempre te va a dar positiva a lo que a ti te gusta. Wow. Dios mío, increíble esto. Siempre te va a dar positivo a lo que te gusta. Wow, mi hermano, increíble. Ya estamos a punto de terminar, pero quiero que nos explique tu familia. Después de convertirte y venir a los pies del Señor, teniendo ese ministerio tan prominente que Dios te ha estado llevando para su gloria, ¿cómo ha resultado
ser tu familia? ¿Cómo lo has visto? ¿Han cambiado mucho? ¿Se han arrepentido? ¿Sigues orando por ellos? La esclavitud de la idolatría, llámese catolicismo, ¿todavía sigue con el mismo auge que estaba anteriormente? Te voy a decir algo. Cuando el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. La Escritura habla claro. Cuando Dios te da promesa, la primera promesa que te da la familia. Wow. Cuando Dios escoge a Abraham, por eso escogí ese tema, digo esa lectura de la palabra. Wow, tremendo. Lo primero que Dios hace es sacarlo de la familia. Muy fuerte. Cuando Dios lo saca de la idolatría de su familia, Dios primeramente hace un diseño de él, de Abraham, y le empieza a revelar en visión lo que él te iba a hacer en el futuro. Muy fuerte. ¿Qué sucede? Dios me trajo a mí para entonces arrastrar a mi familia. Porque ellos son creyentes, ellos son hombres de fe y mujeres de fe. Pero porque le difundieron una religión y no le enseñaron de las escrituras, entonces ellos están errados. Wow. Yo empecé a orar por ellos y ya vemos 4 dentro del evangelio. Y sí, y van a seguir viniendo más. No, claro. Una ocasión mi hermana es católica y Dios la usa hasta en lengua y de todo habla. Sucede que cuando ella está en su casa y en un momento dado ya está en su casa y dice, yo no voy para allá porque es un culto que se está haciendo y es evangélico. Yo no soy evangélica. Y ella en su casa, sin darse cuenta, cuando el culto empezó, ella estaba danzando dentro del culto sin darse cuenta. Yo no sé cómo ella llegó a la casa. Y ella vivía un poco retirada. Cuando ella vino a darse cuenta, estaba danzando en el culto. Wow. Y eso es un testimonio que después se dará más a menudo porque ya la hora premia. Amén. Y hay que ser prudente. Wow, tremendo, tremendo, mi hermano, muy fuerte lo que estás desatando acá. Da los mensajes centrales a esta generación que ha recibido esta palabra de cambio, de impacto y de transformación para tu vida. ¿Qué mensaje le tienes a esta generación? A esta generación lo que yo les puedo hablar es que no viva religiosidad. Wow. Que escudriñe las sagradas escrituras porque ellas te van a enseñar y a conducir al camino perfecto y a la voluntad de Dios. Wow. Y el camino correcto te conduce en la palabra. Olvídate de fábula, olvídate de lo que te pueden decir el hombre. El hombre te puede decir todo lo que te acomoda a tu carne. Sí. Pero no te vas a acomodar lo que te va a decir el Espíritu, que te arrepienta y que te vuelvas a Dios. Wow, muy fuerte, mi hermano, tremendo, increíble, impresionante, mi hermano Eduardo, gloria al Señor. Quiero que hagas una breve oración por esta audiencia que recibió esta palabra de impacto y de testimonio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En este momento, Padre, nos presentamos delante de ti como siervos inútiles. Aleluya. Mira, presentamos esta audiencia, a cada trabajador, a cada morador que está en este lugar, Dios de los cielos, que tú has posicionado, que le has dado posición, Padre amado, espiritual y física también en este lugar. Yo te ruego y te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú, aquellos que están escuchándome también, Padre amado, tú le des, Padre amado, aquellos que tienen la puerta cerrada se le abran. Padre, abre puertas sobre esta emisora, esta audiencia, Padre amado, en el nombre de Jesús, sobre aquellos que trabajan en este lugar. Bendícelo, abre puertas, Dios de los cielos, y que los cielos se ponga a favor de cada uno de los que están pidiendo y clamando, Señor, en el nombre de Jesús. Y que aquellos que me están viendo por las redes, también, Padre amado, yo te pido que lo bendiga, que abra puertas y que ellos traigan un arrepentimiento y que reconozcan que el camino mal que andan, ellos pueden detenerlo, pero ¿cómo? Sirviéndole a Cristo, y Cristo lo puede direccionar a la perfección de Él. Amén. Aleluya. Increíble, mi hermano, impresionante lo que Dios ha estado desatando en este día a través de mi hermano Eduardo, gloria al Señor, evangelista del Señor. Sé que esta audiencia ha recibido una palabra de poder. Les invito a compartir este link con alguien más, envíaselo a alguien para que alguien escuche este testimonio tan impactante de este joven que ha traído a la plataforma para bendición de esta audiencia que siempre sintoniza Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y Eduardo Genao Rojas. Gloria al Señor, y esta fue tu entrega de Testificando con Excelencia. Shalom, cielos abiertos sobre tu vida.